Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de eso que falta y ya estamos conectados con el señor Nicolás Trinidad, nuestro politólogo especialista en el mundo, con quien hoy vamos a hablar de un tema sorpresivo, ¿no? Porque no tuve ningún tipo de anuncio. Hola, ¿cómo le va, señor? Hola, ¿cómo estás, Mai? ¿Cómo estás? Pensé que te había avisado del tema. Mala mía. Bueno, ahora te voy a sorprender. Vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, el triunfo demócrata en toda la costa este, pero más que nada vamos a hacer hincapié en el ascenso de Zohran Mamdani, que se autodefine como socialista, y es una columna que es en contraposición con la anterior, ¿no? Porque en la anterior habíamos hablado del ascenso de las derechas en toda América Latina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Mamdani. Bueno, el 4 de noviembre los electores norteamericanos dieron una victoria aplastante al Partido Demócrata en toda la costa este. Fue un marcado voto castigo contra Donald Trump y se dieron victorias en el estado de Virginia, donde ganó Abigail Spanberger. También en el estado de Nueva Jersey, a donde ganó Mickey Sherrill, que logró imponerse una coalición republicana y trumpista que buscaba desplazarla. Y en Nueva York ganó Zohran Mamdani, un joven de 34 años, que se define como socialista democrático y se reivindica como musulmán. Bueno, ganó la alcaldía de Nueva York. Y bueno, es precisamente acá donde quiero hacer hincapié, porque es inusual, ¿no?, de que haya ganado este candidato, más allá de que la ciudad de Nueva York es un bastión del Partido Demócrata, pero la candidatura de Mamdani generaba incomodidad dentro del propio partido. O sea, por ejemplo, no tenía el apoyo de Clinton, que es una personalidad dentro del Partido Demócrata, y tras imponerse en las primarias, donde derrotó al ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, Mamdani, que era una persona hasta ese entonces desconocida, inició una campaña basada en una estrategia muy inteligente en las redes sociales, una fuerte militancia territorial y un mensaje centrado en la vida, en cómo mejorar la vida cotidiana, ¿no?, de los ciudadanos de Nueva York. Desde ahí comenzó a crecer y construyó una campaña casi perfecta, te diría, enfocada en propuestas claras, en 3 propuestas: congelamiento de alquileres, transporte público gratuito y guarderías universales. Obviamente se enfrentó a todo el aparato mediático, a todo el establishment, incluyendo a Donald Trump, que llegó a respaldar a Andrew Cuomo, que si bien era el candidato del Partido Demócrata que perdió la interna, decidió presentarse por afuera y lo apoyó Trump con la intención, digamos, de que Mamdani no llegara a ganar, digamos, la alcaldía. Mamdani sí tuvo fuerte apoyo de lo que sería el ala progresista, ¿no? Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y de Elizabeth Warren. Y aún así, con todo en contra, Mamdani se impuso por casi 9 puntos sobre Cuomo. Consolidó una coalición amplia, transversal, ¿no? Va desde afroamericanos, jóvenes progresistas, votantes demócratas tradicionales e inmigrantes, y ganó en 4 de los 5 distritos más importantes de la ciudad. Ganó en Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, perdió en Staten Island, que es el distrito más rico, y Mamdani se define como socialista, inmigrante y musulmán, lo que eso claramente lo transformó en el enemigo número 1 de Donald Trump. Así que, bueno, a medida que Mamdani ascendía en las encuestas, los ataques contra él se redoblaron. Por ejemplo, Trump lo llegó a denominar como un terrorista comunista, y hasta fue acusado de antisemitismo por su postura crítica al Estado de Israel. Circularon inclusive encuestas truchas a donde se pretendía, a donde supuestamente Mamdani iba a obligar a imponer el uso del hijab, que es el velo. Y Mamdani, la verdad que no se escondió y respondió desde un centro cultural musulmán del Bronx, lejos de ocultar su origen, reafirmó su pertenencia a la comunidad musulmana. Y bueno, como te digo, su campaña fue
de menor a mayor, un foco claro en los inmigrantes, en los trabajadores. La comunicación fue clave, o sea, hizo anuncios, publicó videos en hindi, en español, te diría que hasta en un perfecto español, para llegar justamente a las comunidades latinas, principalmente a la puertorriqueña, dominicana, que es muy fuerte, digamos, en Nueva York. Recorrió fábricas, puestos callejeros, paradas de taxis, hablaba con los trabajadores, recogió las demandas y obviamente el diagnóstico que sacó es el altísimo costo de vida de Nueva York, que es prácticamente para el trabajador o para las personas con ingresos medios o bajos, es prácticamente prohibitivo. Por eso su plataforma prioriza el acceso a la vivienda, al transporte gratuito, una idea del transporte gratuito que se implementó en menor medida en Boston, pero bueno, él trae esa idea también para Nueva York. Y te diría que una de las iniciativas más efectivas fue el lanzamiento de una herramienta digital que era una calculadora, a donde vos podías simular, o sea, vos ponías los gastos que tenías en transporte, en vivienda, y la calculadora te decía cuánto podías ahorrar con las propuestas de Mamdani, ¿no? De alquileres regulados, de transporte gratuito y las guarderías universales. Y en algunos casos, en las familias tipo, tenían un ahorro de aproximadamente $45,000 al año. O sea, es una bestialidad lo que se podría llegar a ahorrar y lo que mejoraría, ¿no? Poder ingresar, poder volcar esos ingresos, ¿no? a su vida cotidiana. Y Mamdani, propone además aplicar un impuesto del 2%, ¿no? Hacia el 1% más rico de los ciudadanos del estado de la ciudad de Nueva York, digo bien. Y su plataforma fue difundida por una red de voluntarios, militancia, llamalo como quieras. Fueron 100.000 personas que se volcaron a las calles y tocaron 3 millones de puertas. O sea, fue la verdad, es algo inaudito para la política norteamericana, porque no suelen utilizar militancia activa en las calles. Y después, dos cositas que quería hablar, ¿no? De figuras que marcaron su pensamiento político. Uno de ellos es claramente Bernie Sanders, que es una persona ya con la cual ya tiene una amistad, y la otra persona por ahí menos conocido, por lo menos para nosotros, es Michael Harrington, que fue el fundador de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, una persona que falleció ya a principios de los 90, pero Harrington, impulsó la estrategia de infiltrar al Partido Demócrata con ideas más progresistas. Entonces, el ascenso de Mamdani puede considerarse como un fruto de esa estrategia, ¿no? A largo plazo parece que empezaron a surgir visiones más progresistas dentro del Partido Demócrata. Obviamente la visión de Mamdani va a enfrentar o enfrenta ya resistencias, especialmente en el establishment inmobiliario. La regulación de alquileres en Nueva York hoy está limitada a edificios construidos antes de 1947 y ocupadas por las mismas familias desde 1971. Es una ley que existe en el estado de Nueva York. Por lo que extender ese esquema va a ser difícil. Mamdani habló de que iba a presionar a la Junta de Regulación de Alquileres para reunirse con mayor frecuencia y debatir la idea, ¿no? de ampliar esta ley a otros tipos de inmuebles. Pero bueno, es un poco complicado, por así decirlo. Yo veo más viable, en mi opinión, que pueda avanzar en la expansión de lo que se denominan los projects, que son viviendas públicas subsidiadas por el Estado de Nueva York, a donde la ciudad ha sido precursora en Estados Unidos. Son realmente grandes edificios donde, bueno, las familias de ingresos bajos pueden alquilar y los alquileres rondan alrededor, por ejemplo, un 3 ambientes, $1.500. Si vos lo comparás con un departamento chico en Nueva York de 2 ambientes, pero de 30 metros cuadrados, el alquiler de esa propiedad está en $3.200, $3.500. Y no estamos contando ni siquiera los servicios. Entonces, si Mamdani podría avanzar con los projects, eso podría aliviar un poco, ¿no?, la situación del acceso a la vivienda. Actualmente hay 3 unidades que se están construyendo,
Y Mamdani sostiene que puede recaudar 10.000 millones de dólares aumentando impuestos a grandes corporaciones y obviamente al 1% más rico de la ciudad, pero también ese plan requiere de la aprobación de la gobernadora de Nueva York, de la legislatura estatal, y encima tenemos la contra de Trump, ¿no? Que anunció que va a retirar los fondos federales a la ciudad en un intento, ¿no?, de frenar este tipo de políticas. Entonces, para ir más o menos concluyendo con este tema, tras las elecciones, ¿no?, el Partido Republicano parece haber salido del letargo que surgió luego de la victoria de Donald Trump en el 2024, y el éxito en la costa este le devolvió ese impulso al Partido Demócrata. Ahora, la gran pregunta es si Mamdani va a ser una excepción o ya es una tendencia. Recordemos que en Estados Unidos hay dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano es un partido de derecha tradicional, el Demócrata es de centro-derecha. Ahora, en el Partido Republicano aparecieron tendencias o líneas mucho más extremas. En un principio fue el Tea Party, ahora el MAGA, que empujaron al Partido Republicano a esas posiciones bien extremas. Para mí no es impensable que la respuesta a esa radicalización sea un resurgimiento progresista dentro del Partido Demócrata. Entonces, tal vez la estrategia de Harrington de infiltrar al Partido Demócrata con ideas más progresistas empiece está dando resultado, y quizá Mamdani no sea una anomalía, sino un anticipo de lo que podría venir, digamos, en un par de años quizás. Me surgen acá algunas cosas. En principio, pensar en este plan, en este proceso que inició Harrington allá por los 90 y que estamos en 2025 y que recién ahora se podría ver como el resultado de ese primer plan de infiltración, ¿no? Como le llamabas vos recién. Y en eso lo que pienso es que la historia se construye con muchos años, ¿no? O sea, que para uno ver un resultado de una política pública, de un cuadro político o lo que sea, hay que apostar ahí al tiempo y a ser perseverantes con las ideas que se llevan adelante. Y en esto pienso en términos, por ejemplo, de lo que pasa educacionalmente acá en nuestro país, que todos los años no salen políticas nuevas, ideas nuevas y cosas que nunca se terminan de implementar en las escuelas o de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, y que ahí obviamente hay un problema después en, bueno, qué resultados tenemos en la educación de los pibes y las pibas. Digo, y lo traje acá a Argentina y a la educación en particular porque me parece que es a lo que hay que apostar un poco, más allá que después el proyecto Mamdani salga bien o no y que el tipo cumpla o no con lo que está prometiendo. Me parece que hay el paralelismo de apostar al tiempo, ¿no? Y que ser perseverantes en esto es algo a lo que hay que, digamos, apuntar en general. Es que sí, es más, te voy a corregir, la estrategia de Harrington es inclusive anterior a los 90, ya desde los años 70 están impulsando esta idea. Obviamente Estados Unidos es todo un enigma, ¿no? Es un país súper conservador y estas ideas, nadie iba a pensar que un alcalde que se autoproclama socialista iba a ganar a Nueva York, en la ciudad, digamos, es el centro financiero prácticamente del mundo. Pero claramente las posiciones tan radicalizadas del Partido Republicano impulsan a que haya otra respuesta, entre comillas, más radical para enfrentar a esas ideas. Así que para mí es todo un enigma, es una incógnita, porque no sabemos cuánto va a poder hacer, y vamos a ver si aparecen segundas líneas que sigan, digamos, con estos lineamientos progresistas, ¿no? Y hasta dónde pueden avanzar, porque también tenés el propio establishment del Partido Demócrata, hay un status quo que a veces no quiere ser modificado, entonces es una lucha dentro del propio partido, así que eso hay que verlo. Y después quería hacer una pequeña referencia, ¿no? En las elecciones de Chile, ¿no? En el domingo hubo elecciones en Chile, a donde, si bien ganó la oficialista Janet Jara, que se impuso por casi 27% de los votos, no la alcanza y va a ir a un balotaje con José Antonio Kast, digo bien, sacó 24%, los dos van a balotaje.
A ver, Jara te diría que sus chances de ganar el balotaje son mínimas, porque una vez que se dieron estos resultados, los otros dos referentes de derecha que se presentaron, Johannes Kaiser y la candidata Evelyn Matei, ya dieron su apoyo a Kast para el balotaje. Hay un tercer candidato que quedó con 20 puntos, Franco Parisi, todavía no ha tomado una decisión, pero todo indica que parecería que no le va a alcanzar a Jara, digamos, para ganar el balotaje. Entonces esto lo traigo un poco a colación por lo que habíamos hablado también en la otra columna. No me gusta ser autorreferente, pero habíamos hablado, ¿no?, de este avance de las derechas y bueno, una de las elecciones era la de Chile y bueno, parece que todo apuntaría, digamos, a que Chile también entraría en esta esfera de derechas más extremas y bueno, el domingo 14 de diciembre se va a definir. Así que van a haber seguramente más temas que vamos a poder desarrollar para la próxima columna, porque el Caribe también se está complicando, ¿no?, con Venezuela y Estados Unidos, y vamos a seguirlo a Mandani. Así que bueno. Volviendo a Mandani, precisamente, otra cosa que quería como agregarte es que me parece interesante que el tipo volvió a poner sobre la mesa las políticas de cuidado, ¿no? A lo que, de nuevo, en nuestro país en algún momento habíamos empezado a hablar, había proyectos de ley que se habían presentado en el Congreso y que hablaban de esto, ¿no?, de la guita básicamente que implica para una familia cuidar a los pibes o a los adultos mayores o a personas que tengan algún tipo de enfermedad o discapacidad, ¿no?, como el acompañamiento ahí de otras personas que están bajo el cuidado de las cabezas de familia, por decirlo de alguna forma. Sí. Y que el tipo lo haya vuelto a traer sobre la mesa en un estado, como decías, que es el de Nueva York, me parece que es algo que podemos llegar a aprovechar, ¿no?, desde los progresismos o desde otro tipo de políticas en los países mal llamados subdesarrollados, para mi parecer, o de América Latina o de Europa inclusive, para esto, para poder decir, che, los cuidados de las personas son importantes y son un rol que debe cumplir el Estado, ¿no?, ahí en acompañar y en ayudar al sostenimiento de las familias, sobre todo de las familias que menos tienen, ¿no?, porque tal vez, digo, alguien de clase alta que puede pagarse una niñera o un cuidador, vaya y pase, entre comillas, pero que el Estado pueda estar ahí presente para quienes más lo necesitan. Era lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no?, de que el progresismo necesita propuestas. Y mira, Mandani 3 propuestas súper claras y ganó una elección. Y el progresismo en América Latina y en Argentina no tienen propuestas de ningún tipo. Eso algo tan básico. O sea, bueno, claramente en Estados Unidos es una idea revolucionaria de que existan guarderías universales, pero yo creo que no es tan difícil hacer un diagnóstico de la situación y con algunos equipos técnicos armar propuestas. No me parece tan difícil, pero ahí me parece que hay una tara que está teniendo todo el progresismo en la región, y hay temas que ha decidido directamente abandonar. Por ejemplo, el cuidado, la seguridad, o sea, son temas que no los toca. Entonces, bueno, y esto lo aprovecha muy bien la derecha. Este descontento lo aprovecha, pero lo lleva para el otro lado, digamos, para el otro extremo. Eso es lo peor. Sin dudas. Bueno, escuchábamos al señor Nicolás Trinidad en una nueva columna internacional. Nos encontramos en 15 días, Nico.